Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestros conversatorios de este ciclo del 2026, aquí en el Instituto de Investigación en las Humanidades Gerardo Pagés, que pertenece al Colegio Nacional de Buenos Aires, que como todos saben depende de la Universidad de Buenos Aires. Es este instituto que funciona dentro de una escuela preuniversitaria, es el único instituto en un colegio universitario de todo el país que funciona en pos de la investigación, la difusión de los saberes para toda la comunidad del Colegio Nacional, alumnos, docentes, no docentes, exalumnos graduados. Y así que bueno, es un gran placer hoy que vamos a presentar un libro. Siempre es un gran momento presentar un libro porque los libros creo que siempre hay que acompañarlos, hay que darles mucho cariño y mucho afecto para que encuentren su camino. En esto de las virtualidades es un libro muy bello, por otra parte, muy bien editado, es un libro precioso realmente, la tipografía, su formato es hermoso realmente. Y hace mucho que queríamos invitarlo a, a estos conversatorios para presentar este libro sobre un cruce más que interesante que tiene que ver con el psicoanálisis y con el cine, de Carlos Gustavo Mota, que está con nosotros aquí y que voy a presentar de alguna manera él seguramente no querrá, pero bueno, muy brevemente, em, para no agotarlos, pero no porque sea breve su trayecto, su trayectoria. Em, es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental. En los 90 ha hecho un trabajo bastante pionero en el grupo de investigación en psicoanálisis y SIDA, con la autorización de Jacques-Alain Miller, tiene, por supuesto, los títulos de licenciado en psicología y magíster en psicología clínica. Es profesor titular de las materias de psicopatología y prácticas profesionales clínicas tutoriadas de la Universidad de El Salvador, donde participa activamente el doctorado sobre todo de psicología y la maestría y doctorado en psicoanálisis. Es doctor en psicología por la Universidad de El Salvador y ha emprendido también con la querida y eminente Mónica Cragnolini un postdoctorado en la UBA y es autor de varios libros. He tenido la suerte de uno muy preferido mío sobre Freud y la literatura, pero este libro y también el último, el reciente libro me interesó mucho, este libro del cual vamos a hablar hoy, que tiene que ver con psicoanálisis y cine. Así que bueno, le voy a dar la palabra al doctor Mota para que nos ilustre esta tarde de qué va este libro tan interesante. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, mi querido Walter Romero. Digamos, primero quiero agradecerte, digamos, la invitación y por supuesto agradecer al Instituto de Investigación en Humanidades, al Colegio Nacional de Buenos Aires, cuya trayectoria es realmente en investigación impecable. Y aparte me resuena esta cuestión de investigación en diferentes saberes, que es de alguna manera este último libro que presento, que se llama 24 fotogramas por segundo, de editores contemporáneos, con esta bella edición realizada por un diagramador realmente estupendo que es Julián Balangero, que conjuntamente pudimos crear, digamos, también la ilusión de estos 24 fotogramas que permiten, en el cine al menos, pensar que existe el movimiento, ¿no? Es una ilusión, movimiento en el cine, digamos, y quizás también puedo hablar de cine porque realicé una maestría en cine documental en la Universidad del Cine, digamos que para mí ha sido muy importante esa maestría porque me permitió condensar saberes y poder establecer una práctica
de lo híbrido, yo te diría, ¿no? Digamos, lo que es la hibridez entre una disciplina y otra, ¿no? Es decir, cómo hay ese concepto de hibridez que puede articularse, por ejemplo, en este caso, con el psicoanálisis y el cine, y una pregunta que surge, digamos, como ¿qué tienen para decirse? Pero esta pregunta, este interrogante podría ser, digamos, en distintas otras disciplinas, ¿no? Entonces, por eso me interesó siempre este concepto de hibridez, ¿no? Y después, una particularidad, porque yo tomo este significante de los 24 fotogramas por segundo, o esa ilusión que, que significa el movimiento en el cine, pero también quise experimentar en este libro, digamos, el concepto de microensayo, es decir, hay como, digamos, son 24 microensayos en realidad, que van surgiendo de una investigación mía que realizo desde hace muchos años con un libro editado por Paidós que fue Las películas que Lacan vio y aplicó al psicoanálisis, que fue una experiencia, la publicación por años de haber proyectado en la Escuela de la Orientación Lacaniana, digamos, todos los viernes al principio lo hacíamos, eh, las películas que Lacan había visto, ¿no? Que de alguna manera en un momento había en esa investigación 18 películas, pero luego de una investigación más radical se logró ubicar 23, ¿no? 23 películas que fueron proyectándose a lo largo prácticamente de 4 años. Con eso sirvió, digamos, para publicar el libro y a partir de ahí eh, hubo como un desarrollo, e incluso en otras escuelas de psicoanálisis, de orientación lacaniana, un abordaje de eh, digamos, no era algo nuevo, ¿no? Digamos, ya la, la Asociación Psicoanalítica Argentina tenía en los años 50 como proyecciones de películas, pero las llamaban como de cine debate. Y a mí me Mm, pareció que no había que debatir nada, sino que había que ubicar fundamentalmente la referencia en Lacan y luego me ocupé de la traspolación, por ejemplo, de una obra literaria a la imagen cinematográfica, digamos, que es un tema esta cuestión de la traspolación también, porque hoy día lo vemos en la cartelera teatral de la ciudad de Buenos Aires como la mayor cantidad de obras que efectivamente estaban ubicadas en el cine y hicieron esa transposición a lo teatral. Entonces hay algo que es interesante para ver, ¿no? Podemos en este momento tener ejemplos como Desde el Jardín, mm, Secretos en la Montaña, ¿no? Es decir, bueno, y por supuesto uno a veces va mm, como, digamos, pendiente de ver cómo ha sido esa transposición y bueno, obviamente puede uno llevarse una desilusión o no, ¿no es cierto? Pero digamos, la transposición del texto a la imagen a veces no obedece entonces a un debate, sino a un estado de crítica, digamos, que incluso podría ser hasta una crítica deleuziana, digamos, en el sentido de los libros, de las investigaciones, de los seminarios de Deleuze en relación al cine, ¿no? Es decir, cómo ubicar eh, las distintas clases o modalidades de imágenes, ¿no? que existe
en esta teoría, digamos. Eh, esa, esa, esa investigación de las películas fue ubicando otra más importante que apareció para mí, ¿no es cierto? Siempre hablo desde mí en la Universidad del Cine, que era cómo representar aquello que es irrepresentable, como puede ser el tema del holocausto. Y entonces ahí tomé la Shoah de Laxman, digamos, y se publicó en su momento este libro que es Lo irrepresentable, digamos, el malestar en la imagen, que ahí me empezó a interesar más la imagen como documento, digamos, como archivo, como memoria, digamos, eh, y empezar a ir deconstruyendo lo irrepresentable como lo inabarcable, digamos, y también, ¿por qué no?, como lo imposible de soportar, ¿no? Digamos, este aspecto de lo real en lo que es la teoría lacaniana, ¿no? Es decir, cómo este aparato anímico, lo imaginario, lo simbólico, digamos, no es sin lo real, ¿no? Entonces, eh, digamos, el Lo libro, real es Calcuta. Lo real es claro, lo real es Calcuta. Calcuta, ¿no? Como dice Lacan ahí en Vos esa sabés que yo, película fabulosa de Louis Malle, digamos. claro, yo me quedé muy, te soy sincero, me quedé muy sorprendido porque hay muchas películas que citás que no he visto, la de Louis Malle, la de Bourdieu de Argelia, la de Jacques Benoit, la asesino musical, que no he visto, ¿no? Y me había pasado Vos también sabés con... que las tengo todas esas películas y que pude pasarlas en el ciclo de psicoanálisis Ah, y cine en la escuela, digamos. La de la base Calcuta es terrorífica, digamos, porque creo claro. que tenés que verla sin, viste, o haber comido, digamos, y dejar pasar un tiempo, digamos, o sin comerla, digamos, Claro. directamente. No, pero es sorprendente porque el libro me fue llevando a todas esas películas. Ya me había pasado también con Lo Irrepresentable, que creo que es un libro del 2021 que también he leído. Sí. Ahí te dedicas mucho más a la Shoah. Acá también hay figuras, pero a mí me interesa mucho el salto que haces realmente interesante entre, como vos decís, una suerte como de miscelánea, pero que encuentra una unidad entre psicoanálisis y cine realmente para mí como muy, muy, muy interesante, realmente. Y no, sin afán de corregir. Porque tiene como un espíritu, el libro tiene como un espíritu de movilidad, ¿no? En el sentido de que, digamos, hasta tiene como algo cortasiano, porque vos podés leer estos 24 ensayos Sueltos, sueltos, como claro, vos yo he leído quieras. sueltos según el interés que me producen. Claro, porque es así, o sea, me pareció que era, por eso está bien marcado, lo hicimos bien con el diagramador, la cuestión de los números, ¿no? Ah, Que va son grandísimos marcando, los números y por ejemplo, tipográficos enormes. son Sí, enormes, ¿no? Acá tengo, por enormes, sí, ejemplo, enormes. ¿no? La parte del número 2 y después Muy lo que es la bueno. antropología visual, digamos, y está muy, muy pensado el libro. El libro está muy pensado. Y te Y eso pregunto, el origen de los artículos, algunos ya estuvo publicado, porque sé que vos también escribís en diarios en Mendoza. ¿Algunos de tus artículos tuvo una base primigenia, un origen, digamos, una etiología en Mira, publicaciones? sí, ¿O está todos muy son de bien nuevo, la o todos son pregunta. No, de nueva? te agradezco la pregunta porque tiene que ver, digamos, en realidad con diferentes, eh, lo que yo escribo todos los domingos en MDZ, digamos, eso está por publicarse. Eso va a ser otro libro, ¿no? Ah, ok. Este, este viene a ser, digamos, lo que fue, digamos, a veces decisiones de editores que me decían, no, mira, esta parte para el libro de lo irrepresentable ya es demasiado, esto para las películas de Lacan también. Entonces, fui como reactualizando esos breves ensayos que habían quedado, digamos, como si fuera fragmentos de lo no publicado, Ujú. ¿no? Claro. Entonces, ahí fui tomando conciencia que tenía varios, y digo, la verdad que
y los releí durante bastante tiempo y digo, la verdad que están bien como para estar publicados. Y ahí se me ocurrió este significante de los 24 porque había más en realidad, pero elegí 24 como para ser asertivo con esta ilusión del movimiento, ¿no? Por eso Ujú. 24 fotogramas por segundo, Y ahí digamos. también veo que recurrís muchísimo a la crítica francesa, me permito yo medio en mi francofilia, que aparecen todos, aparecen Bourdieu, aparecen Foucault, pero también te importan mucho los estudios, digamos, de la imagen de Jacques Rancière, que es impresionante. Sí, bueno, Jacques Rancière me encanta y bueno, por supuesto, digamos, un autor, porque para mí es un autor predilecto que es Godard, ¿no? Godard me parece que hizo, digamos, porque todo esto siempre, eh, digamos, no solamente yo hice la maestría en cine documental, sino cuando era más joven yo trabajaba en cine publicitario, ¿no? Y siempre me gustó Godard, siempre, digamos, y cuando aparece Histoire du cinéma, eso a mí me dio vuelta la cabeza, directamente, digamos, y a partir de ahí, digamos, yo pude hacer un cortometraje que fue finalista de Telefe Cortos y que se llama Íconos de qué estará hecho el mañana, que está en mi sitio, ¿no? www.carlosgustavomota.com.ar, Sí. digamos, y bueno, fue como un homenaje a Godard también, Ujú. con una pregunta, esto de íconos de qué estará hecho el mañana, que es una poesía de Víctor Hugo. Ah, mira, qué bien. Entonces, de ahí tomé también, no, no, tengo un amor a Francia, pero vos tenés un saber también que a veces a mí eso me excede, digamos, no me da el tiempo, digamos, pero sí, Godard a mí me fascina. Tal. Escúchame, ¿y no sé, el texto, digamos, el cine, qué cosas el cine le puede dar al psicoanálisis, ¿no? Porque si tuviera que hacer una suerte como de toma y daca, ¿no? Pero si yo te preguntara como un neófito, que lo soy en tanto del psicoanálisis, en verdad esas películas que se exhibía, que se analizan de Lacan, es ver dónde puso el ojo en Lacan. Yo estoy pensando, por ejemplo, que Lacan le puso un ojo a una novela de Balzac que es al reverso de la historia contemporánea, le hizo un homenaje a Marguerite Duras y nos interesa, digamos, dónde a Lacan le ha interesado, digamos, esos textos, ¿no? Y bueno, a ustedes es en la práctica, eso va a florecer en la práctica, es para los saberes propios del psicoanálisis, para la interpretación psicoanalítica, o sea, digamos, una pregunta muy, a lo mejor muy básica, pero de neófito, qué buscaría el psicoanálisis, qué encuentra el psicoanálisis en el cine, o qué le puede dar? Bueno, lo que pasa es que ha sido, vos sabés que está muy bien la pregunta, porque esto, digamos, también, digamos, fue una pregunta o un interrogante obstáculo dentro de la propia institución, porque fue muy increíble que la institución pudiera aceptar la proyección completa de una película, digamos, y después, Mira, en todo caso, un conversatorio, digamos, porque esa fue la propuesta que hice en la Escuela de la Orientación Lacaniana y que durante 25 años el ciclo continúa, ¿no es cierto? impresionante. Ahora a lo mejor con el tema de la pandemia eso se detuvo, se empezó, aparte con el tema de los formatos y las plataformas, yo directamente a veces envío a la gente a ver la película, digamos, y se perdió esta cuestión del espíritu de la sala oscura, ¿no es cierto? Verla sentarse, ver la película, que es distinto. Pero, digamos, cuando en la investigación de las películas eh, yo veo el interés del propio Lacan eh, de llevarle a los alumnos en el Hospital Santán eh, la película Él de Buñuel como para decir y afirmar que todo lo que ustedes quieren saber sobre la neurosis obsesiva deben leer El hombre de las ratas, pero si ustedes quieren saber todo acerca de la paranoia, deben ver la película Él,
digamos. Bueno, esa frase a mí me permitió este, tomarme el atrevimiento y efectivamente llevar la propuesta de ver la película Él. Y a partir de ahí, digamos, porque hay que pensar que yo, por supuesto, en la escuela la llevaba con un DVD, ¿no es cierto? Pero Lacan tenía que llevar las 8 latas Ujú. de 35 milímetros, pedirle permiso a la Cinemateca Francesa y hacer el traslado para ponerlo en un proyector de 35 milímetros en la sala, ¿no es cierto? O sea que el trabajo que se tomaba Lacan para que los alumnos vieran esa película es increíble. Entonces, ahí digamos, ese, ese mismo interrogante me llevó por cierto apasionamiento y por sectorizar o ubicar el fragmento dentro de la película con la circunstancia de lo clínico. En relación a él, la verdad que toda la película es un muestrario de lo clínico de la paranoia. Después hay otras cosas de otras películas que él va citando, que en líneas generales va marcando, por ejemplo, en las tribulaciones del joven Torles, digamos, aparece la cuestión de la secuencia de los números imaginarios y hay un fragmento simplemente de, de un alumno que está haciendo, digamos, los números imaginarios y los redondea con una tiza, ¿no es cierto? Entonces, ahí eso me pareció que había que buscar lo que Lacan quería decir, digamos, y en esto de O Calcuta, digamos, también es efectivamente todo, todo el documental de cómo se vive en Calcuta, que se vive seguramente hoy de la misma manera o de peor manera que lo que mostró Luis Mal, y entonces él dice, bueno, efectivamente, Calcuta es lo real, digamos, y ahí cuando está hablando de lo real, también marca la preponderancia que tiene el cine, cuando yo digo que es una ventana al mundo, la preponderancia que tiene el cine en donde esta imagen o una imagen en realidad condensa realidades sociales. Y me parece que eso tiene eh, eh, el interés para el psicoanálisis, porque el psicoanálisis tiene que ver también con una época, con las épocas. Esto aparece claramente en Freud, en el malestar en la cultura, cuando dice no nos sentimos cómodos en la civilización del presente, que es los primeros párrafos del malestar en la cultura. Y entonces ahí está estableciendo una incomodidad por un lado, una, una sociedad por el otro, y lo presente que está siempre permanente, como tiempo. ¿No es cierto? ¿Qué es lo presente? Lo presente también es, digamos, la incomodidad social que podemos tener eh, hoy, ayer, en nuestro propio país, digamos. Y creo que el cine fue, digamos, como un testigo de eso, siempre, como que Ujú, siempre acompaña a los movimientos sociales ujú, ujú. y Y que bueno, por lo menos, y que los documenta, ¿viste? Que los documenta. A mí me parece que forma parte de un documento y forma parte de una memoria. ujú. Sí, aparte, bueno, tú el tratamiento tuyo, no sé, yo hubiera relacionado de manera muy primitiva la idea del cine como la materia onírica del cine, y hasta hablaste recién de Ah, sí, yo de no lo... la- no- A mí, por ejemplo, igual, a mí, por ejemplo, la ensoñación que produce el cine de encerrarme en una caja negra me parece que es insoslayable y es una experiencia única, no tiene nada que ver con la del living de tu casa ni con ver películas en la computadora, no tiene nada que ver, la experiencia cinematográfica es esa experiencia en la caja oscura, casi, no sé, si no hubiera alimentos mejor para mí, un poco así, un Sí, poco, seguro, pero sin bueno. pochoclo Sin sería. pochoclos, digamos, pero creo que la experiencia, y es una experiencia, digamos, que, no sé, yo diría que es algo también, me ha pasado en muchas películas, digamos, la idea de estar ahí imbuido prácticamente de esa magia. Y porque es algo hipnótico, ¿no es cierto? Porque es Claro, como que sentarse en la butaca, claro. digamos, el oscurecimiento de la sala, Pero digo que vos no digamos. trabajás tanto eso, trabajás más No,
Los elementos uno, que aparecen en esas películas, ¿qué le pueden decir esas películas a exactamente, nuestra exactamente. realidad? Sí he tomado, por ejemplo, en algún momento en, en las películas, en el inicio del texto, en su momento, digamos, como las leyes del inconsciente, que en líneas generales los alumnos generalmente piensan que es condensación y desplazamiento, pero dejan de lado la figurabilidad, ¿no? Y la pregunta que se hace Freud en interpretación de los sueños, ¿por qué soñamos en imágenes? Claro, ¿No? lo figurativo, claro, lo figurativo de los sueños. Y la figurabilidad está dentro de las leyes del inconsciente también. Entonces, como que eso lo despejé para mí y me ubiqué en esto que considero que la película, digamos, puede tener, por supuesto, un debate, pero me parece que lo ideal sería ver esa transposición que en todo caso, en la enseñanza de Lacan, Lacan se toma el trabajo de ubicar un punto concreto, ¿no es cierto?, del fin y hacer una transposición a la vertiente clínica. Porque Ujú, me interesa obviamente lo clínico. No es ujú, que soy un especialista en psicoanálisis y cine, soy un psicoanalista que toma del cine la particularidad de la clínica. ujú. ¿Y sabés si esto se hace en otros países, por ejemplo en Francia, que es la otra, la capital del psicoanálisis, o esto Mira, que hiciste en digamos, América Latina es pionero tuyo, es pionero tuyo, no sé, te pregunto. no, no, mira, en Francia, digamos, estuvo obviamente Christian Metz, que lamentablemente falleció hace mucho, digamos, que tenía un excelente libro que se llama El cine como significante imaginario, Ujú, digamos. Después digamos, en Francia hubo un grupo, eh, digamos, de psicoanalistas en la École de la Cause Freudienne, ujú, digamos, en Les EF, digamos, que estaba, digamos, eh, articulado con Judith Miller, ujú, digamos, que hizo un libro, una publicación, pero digamos, fue posterior al movimiento que yo creé en la Escuela de la Orientación Lacaniana. Que en la claro, Escuela de la Orientación Lacaniana hay dos ciclos de cine. El primero comenzó hace 30 años es increíble. conmigo, Ujú, sí, 30 años. Después apareció otro, entonces nos dividimos los cuatrimestres en la misma escuela y se creó, digamos, después en la Asociación Mundial de Psicoanálisis, una red cine psicoanálisis, donde, digamos, en algún momento yo fui responsable de esa red, conjuntamente con países como Brasil, España, Francia, digamos. Pero bueno, después esa red digamos, por determinadas cuestiones de la escuela y de la asociación, pasó directamente a ser como psicoanálisis y arte directamente, y yo sigo, este, con la digamos, brecha, con... seguís Sí, en yo la sigo brecha. con lo del psicoanálisis y cine y me parece Claro. que hay que, digamos, es algo que a mí me gusta. Por eso Ujú, yo, digamos, en un libro cuento también que en realidad mi interés está ya desde pequeño, desde que yo veía cine en continuado, ¿no? Tres claro, películas en las salas de cine que eran cines de barrio, digamos, que se fueron perdiendo. por Digamos, supuesto. hay un libro de Kosarinsky Los palacios del que, cine, claro, claro, ¿no es cierto? hermoso Los libro. palacios, ¿no? Los palacios Que del se, cine, el fu- ópera, el Gran Rex, y los de barrio. claro, Yo que soy de Barracas de claro. Boca, el cine Dante, el cine Olavarría en mi barrio, Claro, pero míticos. todo lo que hoy, por ejemplo, son tiendas de ropa a lo largo de la valle, eran unos cines espectaculares, Espectacular. Sí, con frescos como egipcios en el cine Luxor, que sí, ahora claro, obviamente no está más, qué espanto. digamos, pero
digamos, yo todas las películas rusas la vi en el Cosmos 70, se Yo llamaba, también, Cosmos claro. 70. Kurosawa, eh, vi un montón de cosas. claro, el acorazado Potemkin, que es una joya, ¿no Ay, es cierto? claro, Digamos, sí, yo ¿cómo he no ver visto. eso? No, ¿cómo no ver Y eso? bueno, eso tiene que ver con un trayecto de la memoria, digamos. Por eso el cine, a mí me parece que el cine, por eso insisto, condensa realidades sociales, lo puedo decir plenamente y lo afirmo. Y hay un interés del cine que no tiene que ver con los festivales ni con una cuestión comercial, pero sí también es cierto que el cine es una industria, digamos, y es la Claro, tercera industria en Estados Unidos, o sea, impresionante. eh, que es impresionante, pues estamos hablando de miles y miles de millones de dólares, ¿no? O sea que Te voy a es, preguntar por Freud, porque a mí me interesó mucho, bueno, el artículo sobre Freud y el famoso recuerdo infantil de Leonardo y esa cuna, ah, eso me encantó. Pero bueno, hay un capítulo que te lo tengo que preguntar, que es el capítulo trans, como con la famosa cita que pones de Preciado sobre, bueno, que no podemos hablar más de la ley del padre y de Edipo. Pero a la vez quería pensarlo, porque creo que no se me había pasado y no lo conocía también esta idea de que vos en los 90, en esos años críticos de los 90, pensás el psicoanálisis en relación a la infección del HIV, ¿no? Y entonces, bueno, ese capítulo, aparte que le pongas trans, que lo hayas titulado como trans, me parece muy, muy actual, de una gran actualidad y que da a pensar muchas cosas, ¿no? Que pone a la clínica psicoanalítica en un lugar complejo. Hasta yo desde afuera siempre he escuchado que no podés analizarte con un analista que sea gay o que eso no estaba bien para ciertas asociaciones psicoanalíticas. Te lo digo así, a boca de jarro, como alguien, digamos, como alguien tocado. no, no, pero aparte porque, digamos, hubo siempre en realidad, digamos, por eso es como hablar también de un cambio de época, ¿no? Porque realmente cuando yo pude hacer eh, la concurrencia en ese momento en el Hospital Muñiz, eran los años que yo Principios de vi los los, 90, principios de los claro, 90, claro. claro, yo vi los 128 primeros casos de SIDA en el país que murieron todos, todos, y había, eh, digamos, en la sala 16 y 17, te puedo asegurar, nadie quería ir, nadie quería asistir. Yo había viajado, había estado un año antes, en el año 81, en Estados Unidos, había hecho un recorrido por la costa este y por la costa oeste, y el tema del SIDA estaba obviamente presente, no con ese nombre, digamos, La peste hablaban de una rara rosa, enfermedad, peste del rosa, cáncer gay, claro. digamos, de la peste rosa. Entonces, bueno, yo vine como muy advertido de esa situación. Entonces, eh, vengo, digamos, empiezo a trabajar directamente en el Muñiz como concurrente y efectivamente era quien entra a la sala 17, ¿no? La sala 17 era la sala de hombres del Hospital Muñiz. Y bueno, yo en esa ronda de ese Ateneo Clínico, yo levanté la mano y dije, bueno, yo voy, digamos. Hasta en mi casa, digamos, mis padres me decían, no, ¿cómo se te ocurre? Te vas a contagiar, ¿no es cierto? Era simplemente por pisar la sala, era el contagio, digamos. Entonces, era trabajar con el dolor, con los prejuicios, con que el psicoanálisis no podía hacer nada. Incluso había un primer texto de Daniel Silvestre que se llama Psicoanálisis confrontados al SIDA, digamos, un artículo que salió traducido en una revista Malentendido, digamos, de Silvia Tendlars, esa revista. Eh, y bueno, empecé a trabajar con el tema del SIDA, digamos, y por supuesto a investigar muchísimo, muchísimo, y esa investigación después yo la llevé directamente al doctorado, ¿no? Entonces, Porque y veo que en los escritos está tu vida también, está estos 25 años que me decís que tiene que ver
tuyos en relación del cine, el cine y el psicoanálisis. En ese artículo, por ejemplo, yo te leo, pero también, bueno, veo todo el trabajo que vos viste, digamos, pionero en aquellos años, digamos, fatales antes de la ZT, que, bueno, todos los que somos de mi generación hemos vivido, ¿no? Y hemos visitado a compañeros, todos fallecidos ahí, digamos, pensándolo en relación a ese tiempo, hoy es otra la realidad desde el psicoanálisis, de todo, ¿no? Pero bueno, me parece que ahí algo interesante del libro es que en el libro está, digamos, toda tu experiencia, digamos, no hay un saber, digamos, intelectual, sino también hay Y un también la cuerpo. experiencia de vida también, porque yo digo de los 120 primeros casos, pero incluso de los 120 primeros casos había amigos míos que fallecieron, Claro, ¿entendés? O sea, como en realidad, este, claro. digamos, Todos teníamos uno, en esa época, lamentablemente, algún... claro, digamos, pero había como, digamos, porque en realidad ahí existió efectivamente una pandemia, digamos, que no se la consideró quizás como tal, justamente por los prejuicios que había, es decir, esto es una pandemia o algo que efectivamente le ocurre solo a los homosexuales, digamos. Mm, Esto era así. Después cuando empieza a haber un- una perspectiva distinta, la gente en líneas generales comienza a preocuparse, porque ya no era solamente. Entonces ahí dicen, esto es una pandemia, ¿no? Y murieron 35 millones de personas. O sea que increíble. Ahora, digamos, lo que vos decís de el psicoanalista gay, bueno, estaba presente, digamos, como una especie absoluta de prejuicio, digamos, mm, absoluta, digamos. Y esto apareció también en Francia, porque en realidad es en 1949, digamos, que Lacan atiende al primer homosexual, digamos, porque no atendían a homosexuales. Entonces, Lacan atiende al primer homosexual en 1949 y no lo atiende ni como un perverso ni como un psicótico, digamos, sino que lo atiende como con una problemática absolutamente neurótica, Me está haciendo digamos. acordar, porque hace poco leí la biografía de Rudinesco sobre Lacan, que me fascinó, realmente me interesó, y creo que Sí, ahí está citado esto, o recuerdo por algo, claro, alguna resonancia me claro, trae. Bueno, pero claro, digo, y exacto. entonces, Preciado, por ejemplo, porque también las teorías Bueno, LGBT. Preciado se les planta, digamos, a la gente del ECOL, digamos, en una especie de conferencia, en una asamblea, me parece, de un congreso internacional, y los trata un poco de, de hipócritas, de cínicos, por poco, ¿no es cierto? Entonces, a ver, quien levante la mano acá de alguna manera Claro, que no es gay, ¿no es cierto? Digamos, una claro. cosa así. Y bueno, pero eso provocó un movimiento, para mí es una opinión personal, que, que provoca que luego, digamos, eh, aparece en un dispositivo de un final de análisis, que es lo que se llama el PASE, Ujú, digamos, un fin de análisis de una persona gay, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí hubo un movimiento distinto en la escuela, en las instituciones, no sé cómo decirlo, qué digamos, pero modificó. también me parece ya eh, algo Obsoleto. totalmente obsoleto, absoluto, absoluto, digamos. Me parece digamos, es, no sé, es una tontería, Mm. eh, nonsense. Hay, do- hay dos capítulos que a mí me interesaron mucho y bueno, a lo mejor a la gente que nos está escuchando le puede... Bueno, primero la famosa historia que es rocambolesca de alguna manera sobre ese cuadro que nos interroga, que creo Ah, que, si no me equivoco, está en el Musée d'Orsay, que es El origen el del Museo mundo. d'Orsay, sí, el origen del El mundo. origen del mundo de Courbet. Por un lado, ese texto te lo relaciono un poco porque, bueno, todo lo que contás ahí sobre a quién pertenece en esa parte del cuerpo, etcétera, los velos que había sobre eso para que no se vea. Acá, digamos, para que vean, este es Exactamente, el el cuadro origen del mundo, exactamente. origen del mundo, ¿no El es origen del cierto? mundo. No, y después también me interesó mucho que citas un libro que yo enseño y que es un libro deslumbrante, La vida Henri Brulard de Stendhal, que es la Ah, biografía de él a los 50 años, que tiene la maravilla de que
mientras él va narrando su historia de los 50 años para atrás, infancia y adolescencia, él lo suma con dibujos, dibujos increíbles del origen. Bueno, ese libro que es fabuloso, Fabuloso. eh, fabuloso, digamos, realmente fabuloso. Yo tomé, digamos, ese libro para dar cuenta, porque en el cine, digamos, y sobre todo en la Universidad del Cine, hablamos todo el tiempo que una película es un autorretrato. Entonces, yo tenía que hablar sobre el autorretrato y se me ocurrió este libro de Impresionante. la vida de Henri Brulliard, que me parece fabuloso. Porque aparte también tiene que ver con lo visivo ahí. Vos dejás, cuando él te cuenta, por ejemplo, sus recuerdos de su abuelo o su abuela, él describe dónde se sentaba el abuelo en la casa, cómo Pero ingresaba. hace como un storyboard, Es un es un storyboard, storyboard, digamos, absolutamente un hace catastro. Es dibuja algo, impresionante. digamos, eso, y aparte es un libro apasionante. Es, bueno, es como, viste, hay un libro de Goethe que también habla de su vida, Claro, digamos, exactamente. y Sí, que sí, en sí, sí. realidad, viste, él piensa que a partir de su nacimiento Sí, cambian las formas de parto en Alemania, ¿entendés? O sea, Goethe, digamos, en un estado totalmente narcisista, puede decir eso, digamos, ¿no? claro, claro, por Pero supuesto. influye, digamos, Sí, estás hablando de bueno, poesía y verdad, el libro autobiográfico. poesía y verdad. Pues sí, ¿verdad? El Exacto, libro autobiográfico. Sí, son sí. deslumbrantes. Pero bueno, me interesó mucho que buscaras también ahí la imagen, tanto en Origen del Mundo de Courbet, donde contaste la historia de que fue propietario del propio Lacan, ¿no? Y la idea esta de la vida de Henri Brulard, que son, bueno, dos capítulos que realmente, dos Pero también es cierto que yo hago, digamos, o sea, digamos, en la Universidad del Cine tengo el contacto, gracias a Jorge Laferla, de un documental de Jean-Paul Fargier, digamos, que es sobre el origen del mundo. ah, Ahí, digamos, Jorge Laferla me contacta con Jean-Paul Fargier, yo le escribo a Fargier, Fargier me responde, y después me encuentro con otro texto de Catherine Milot, que es la vida con Lacan, y ahí ella también describe toda esa escena lacaniana de el cuadro que tenía Lacan y que de alguna manera también lo ocultaba como se ocultaba desde el origen del cuadro, ¿no? Que él era un, un propietario que claro, lo lo ocultaba como, irrepresentable. Eso es lo irrepresentable claro, también. sí, sí, como lo irrepresentable, pero Lacan jugaba con eso, ¿no? Ponía, digamos, un, él era muy amigo de Masón, entonces había un cuadro de Masón, y entonces él desplazaba, eso estaba ubicado en el living, de acuerdo a lo que dice Catherine Milot, digamos, y corría, Se veía el eco. desplazaba el cuadro y mostraba, oh, el origen del mundo, ¿no? Digamos, y que después hay como determinadas teorías acerca de si el origen del mundo no es un fragmento de De un una cuadro cortesana, mayor, claro, de un cuadro mayor, de una cortesana, claro, de posiblemente. una cortesana. Sí, sí, está todo ahí en tu libro, en tu libro. Sí, sí, cuando yo voy, digamos, después, por supuesto, ¿no? Hay, cuando yo voy al Museo de Orsay, digamos, y puedo hablar con el director y me muestra, digamos, voy, veo el cuadro, etcétera, etcétera, yo digo, ¿cómo llega el cuadro acá? ¿No es cierto? Entonces me dice, esa es otra historia, me Esa es dijo. otra historia, claro. Y ahora, una pregunta, ¿cuál es Impectore tuyo? ¿Cuál es el capítulo donde vos te sentís más representado? Vos y en relación a todo lo que venís escribiendo y toda tu bibliografía, ¿cuál? Yo sé que es muy difícil siempre, pero ¿cuál es el que te sentís realmente? No, el que me gusta mucho, increíblemente, es el de Courbet, Ah, digamos. buenísimo. Me gusta mucho el de Courbet porque, te digo los dos que más me gustan, digamos, el de Courbet porque, digamos, es como esta cuestión del oculto que por un lado un psicoanalista lo hace, digamos, oculta, digamos, algo, digamos, y que después en un ámbito
privado, bueno, desenmascara lo que es visible, ¿no? Es decir, este cuadro de Masón recubre algo que aparece como prohibido, Mm, como dejado de lado, etcétera, etcétera. Y el otro que vos mencionaste, que es lo trans, que es muy breve, me parece que también marca, digamos, algo de cierta hipocresía que aparece en la sociedad y en todos los ámbitos, en donde nosotros, los psicoanalistas, tampoco estamos exentos, ¿no? Entonces, sí, me gusta eso porque tiene que ver con una posición, yo diría más actual, ¿viste? Que creo que tiene que ver con el paso de los años, ¿no? Donde cuando Lacan dice que el psicoanalista se dice psicoanalista porque se autoriza a sí mismo, es porque efectivamente en algún momento esa autorización tarde o temprano llega, digamos. Y entonces, bueno, digamos, la experiencia de la clínica, que también está en relación a la experiencia con la vida misma, ¿no? Con la vida de uno, digamos. Y me parece que sí, que hay como un detalle simbólico, ¿no? Como algo normativo en el sentido no de lo imperativo, sino de decir, bueno, es tiempo, ¿no? Es tiempo de mostrar también lo que uno estudió, lo que la clínica me brindó, digamos, ujú. y las tantas charlas que uno efectivamente tiene a lo largo de los años, ¿no? Ujú. No, aparte me llama la atención que, bueno, justamente Courbet, padre del realismo, y hablaste vos del realismo social y aún también en las derivas hacia otros tipos de realismos, hasta el realismo un poco crispado de ese personaje de Leni Riefenstahl con la fuerza de la voluntad, ¿no? De la forma, Bueno, o, por ejemplo, sí, el cinema novo en otro lugar, pero me parece que el realismo claro. es también un hilado de esos textos muy impresionante, ¿no? Que aparece ahora también en tu palabra, en tu relato, ¿no? La idea del realismo también. Y sí, porque me interesa también lo que son los cambios de época, ¿viste? O sea, me está interesando mucho el tema del cambio de época, por ejemplo, este miedo actual que hay sobre la inteligencia artificial, que para mí también hay, es como el mismo puente que tiene la revolución industrial, ¿no? Digamos, cuando aparece la revolución industrial había obreros que se juntaban, que se llamaban los ludistas, y que iban y rompían las máquinas textiles porque pensaban que se iban a quedar sin trabajo. Entonces acá pasa algo similar, viste que la historia se repite con diferencia, digamos, pero hay un temor absoluto a la inteligencia artificial y tratan de ubicar a veces o un poderío amenazante, como lo puede hacer China, o como un paso de comedia, como apareció últimamente con un robot que quiso imitar a los pasos de Michael Jackson y termina tropezándose, cayéndose No lo y vi, no. desconectándose y un tipo que lo agarra del cuello y lo saca del escenario. ¿Entendés? O sea, como me parece que este tipo de cosas tienen que ver con los cambios de época y que somos testigos privilegiados nosotros, porque realmente estamos en el 2026, hace solo 26 años de un siglo, digamos, y en estos cuartos de siglo este tipo de cosas pasan. Se Digamos, juegan. si vos ves la historia, digamos, en este sentido, hay como un acomodamiento del siglo. Ujú. Esperemos que no sea después con guerras, ¿viste? Porque, digamos, en el siglo XX, digamos, a la mitad del siglo XX, digamos, Se vuelve aparece, loco. ¿no? Pero, digamos, me parece que tendríamos que aprender de este tipo de cosas y que el psicoanalista tiene que ajustarse también al cambio de época. Es decir, la época de Freud no es la misma que la de Lacan y la época actual no es la misma que la de Lacan. Digamos. O sea, me Ujú, parece que esto es algo muy, muy clave, ujú. muy Bueno, clave.
Gracias, No, por favor, Carlos Gustavo podemos Mota. estar hablando hasta Podríamos mañana estar hablando nosotros. porque es muy fascinante. Recomendamos, por favor, el libro. Repetime el título, repetime la editorial y dónde lo podemos conseguir, dónde Bueno, se puede ahora digamos, vamos a hacer lo siguiente, digamos, el libro se llama 24 fotogramas por segundo, digamos, está editado por editores contemporáneos, va a tener una versión electrónica en Ah, el mes de junio y después en las librerías va a estar en el mes de julio, digamos, y las novedades de eso pueden estar, están señaladas en mi sitio que es www.carlosgustavomota.com.ar, que hay ahí algunos cortometrajes míos, así que pueden buenísimo. verlos Lo también. vamos a ver. Bueno, agradecemos mucho a los que nos acompañan hoy a la tarde y por supuesto esto les recomendamos que este conversatorio, como todos los nuestros, y con la gente del instituto, acá Mario La Roca también presente, está en nuestro canal de YouTube, Instituto de Investigación Dr. Gerardo Pajés. Y bueno, decir únicamente que estamos en un marco muy complejo de la universidad, en días muy, digamos, febriles en varios sentidos, pidiendo por la ley de financiamiento educativo. Pero bueno, que más allá de este tema, estamos aquí al pie del cañón y agradeciendo muchísimo, Carlos Gustavo Mota, este conversatorio que hemos tenido en esta tarde. Muchas gracias a Yo te todos. agradezco a vos, Walter, digamos, y digamos, aparte de apreciarte, también te admiro por todo lo que vos hacés como investigador, como docente, como profesional, así que te agradezco profundamente. No, por favor, muchas gracias. Un placer el mío y el nuestro de escucharte y de ir a buscar el libro este y tus otros libros, o también tu trabajo en la clínica o tu trabajo este de cine y psicoanálisis, que realmente me pareció interesante, que bueno, venís manteniendo 30 años, no es poca cosa. Muchas gracias a Bueno, todos y buenas no, tardes. gracias a vos. Gracias a todos. Chao. Chao.